La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre glorioso del Señor Jesús para platicar con ustedes, amados pastores, ministras, instructores de escuela dominical, en relación con el tema del próximo domingo 10 de abril de este año de gracia 2022, un tema especial relativo a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Deseo con todo mi corazón que el Señor sea propicio, nos bendiga y que las consideraciones que haremos sean de bendición para todos ustedes, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y para aquellos hermanos y hermanas que consideren que estos comentarios les puedan ser útiles. Antes de iniciar, me voy a permitir hacer una oración poniendo en las manos de Dios nuestra vida y sobre todo que esta preparación de escuela dominical sea de bendición para todos y para honra y gloria del Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ponemos nuestra vida en tus manos y te suplicamos que la asistencia y dirección de tu Espíritu Santo sea en nuestra vida en esta hora. Que las consideraciones que haremos en relación al tema especial de escuela dominical del próximo domingo 10 de abril de este año de gracia 2022 sean de bendición para todos y sobre todo sean para gloria de tu nombre, Señor Jesús. En tus manos estamos, Cristo eterno. Amén. Tal como dijimos en la preparación anterior, amados hermanos, este es un tema especial que año con año tratamos, pero no por ello debe ser rutinario o mecánico, sino debemos darle el peso específico que tiene en sí mismo, toda vez que, en primer lugar, tiene su base y sustento en la Sagrada Escritura y, en segundo lugar, da cuenta de un suceso maravilloso que a nosotros como cristianos evangélicos debe también inspirarnos e impulsarnos a alabar y a glorificar al Señor al recordar su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. El tema tiene su base y su sustento en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 21, en sus primeros 11 versículos, que a la letra dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y enviaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amados hermanos, en primer lugar, considerando que este es el primer evento que recordamos en esta próxima semana
domingo 10 al domingo 17, quiero hacer algunas precisiones que esperamos sean de orientación y bendición para todos. En primer lugar, no es correcto denominar a esta semana Semana de la Expiación. No es correcto tampoco llamarle Semana Santa o Semana Mayor. El nombre correcto, aunque amplio, pero el más certero es Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque justamente son estos tres aspectos los que observamos en la última semana ministerial del Señor Jesucristo aquí en la tierra: su pasión, su muerte y su resurrección. Por otro lado, es importante que como pastores, ministras o instructores de escuela dominical, ya no digamos con los niños, sino con los intersecundarios y jóvenes y con la iglesia adulta, manifestemos durante todo el desarrollo de la escuela dominical verdaderamente gozo y alegría al exponer este tema, para que de esa manera seamos consecuentes con la esencia misma del tema. Por otro lado, no podemos dejar de recomendar que a los niños, cuando tengan su momento de alabanza juntamente con la iglesia, lleven sus palmitas que normalmente remueven una y otra vez cuando cantan sus alabanzas, para que en esta ocasión también sea más congruente esa adoración de la iglesia infantil con lo que narra cada uno de los evangelistas, y de manera particular el Evangelio de Mateo, cuando dice que tomaban, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por otro lado, sugiero también, hermanos amados, que tengamos en consideración para este tema de escuela dominical, en el momento de la alabanza, las lecturas bíblicas apropiadas para esta ocasión, entre otras el Salmo 24 del 1 al 10, y de manera particular los versículos 7 al 10. Usted recuerda perfectamente este Salmo 24, que en la parte conducente, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Por otro lado, el Salmo 118, versículos 24 y 25, cuando el salmista refiere que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Hosana significa en hebreo salva ahora. De ahí la referencia del Salmo 118, versículo 25. Por otro lado, en caso de que así se estime necesario y el tiempo lo permita, es importante que durante el momento de la alabanza se consideren los pasajes paralelos alusivos a la entrada triunfal, como es Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 19, 28 al 40 y Juan 12 del 12 al 19, en donde se presenta, se narra efectivamente por cada uno de los evangelistas la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en ese momento de la alabanza con la iglesia, hay varios cantos que nosotros pudiéramos entonar. Por ejemplo, de la sección infantil,
El coro 15, Cristo, el Rey de Gloria. El 31, Él es mi Rey. 104, Hosana, Hosana. 105, Hosana en las alturas. Por lo que se refiere a los himnos, está, por supuesto, el himno 83, Cantaré a Jesús de mi alma Rey. El himno 84, El Señor entró triunfante a la gran Jerusalén. 85, Jesús es mi Rey soberano. 89, Yo tengo un Rey. Estimo, amados hermanos, como una sencilla y humilde recomendación que no solo en este tema de escuela dominical, sino en todos los temas de escuela dominical, al hermano, a la hermana, que le corresponda la alabanza previa a la consideración del tema de escuela dominical, siempre seleccione lecturas e himnos o coros que tengan relación con el tema de la escuela dominical, y no solo antes del tema, sino la alabanza o los himnos que se entonen después del tema de la escuela dominical. Sugiero también que sean consecuentes con la exposición, con la temática abordada, para que de esa manera se cierre de manera hermosa todo el asunto tratado durante un culto de escuela dominical. Es algo de sentido común, pero decía nuestro hermano Raúl Morales Zamora que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sin embargo, aunque vosotros lo sepáis, como dice el apóstol Pablo, yo no os dejaré de recordar y de deciros estas cosas que esperamos sean, repito, de orientación y de bendición. Y podría yo decir, por último, si ya tiene la oportunidad de celebrar cultos presenciales, que los papás de los niños, que los abuelos de los niños, si el espacio del santuario lo permite, que se acerquen juntamente con ellos también para alabar y glorificar a Dios con estos cantos. Creo que los niños se sentirán no solo motivados, sino respaldados al sentir a su derecha o a su izquierda, o tras de sí, a su papá, a su mamá o a sus abuelos. Y juntos glorificar al Señor. De esa manera, no solo estamos participando con ellos, sino que además les estamos dando un ejemplo de cómo adorar y alabar al Señor como familia. Hagamos de este culto, de este tema especial de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, un servicio verdaderamente asistido por el Señor. Nuestra oración y ruego y el programa de oración y ayuno que la Secretaría de Ministerio Social ha propuesto para todos los presbiterios verdaderamente constituya un soporte espiritual para que el Santo y Divino Espíritu sea en el corazón y en la vida de sus siervos y de sus siervas y de toda la iglesia infantil, porque normalmente acostumbramos a referirnos siempre a la juventud o a la iglesia adulta y en ocasiones omitimos las referencias a la iglesia infantil cuando esta es una pieza importante dentro del cuerpo de Cristo. Así que nuestra oración, nuestra súplica al Señor, que Él bendiga y asista con su Santo Espíritu a cada uno de sus siervos en cada uno de los cultos. Domingo, entrada triunfal; lunes de autoridad; martes de controversia; miércoles de reposo; jueves de la institución del sacramento de la mesa del Señor; el viernes de las 7 palabras y el domingo glorioso de resurrección. Que el Señor se manifieste, que el Espíritu Santo sea derramado, que sean añadidos a la iglesia los que han de ser salvos y que
esta semana de la Pasión, amados hermanos, sea un reencuentro con el Señor y en algunos casos reafirmación o renovación del pacto que hemos hecho con el Señor. Así que, dicho esto, pasamos a considerar brevemente nuestro tema de escuela dominical, la entrada triunfal. A partir de los primeros 11 versículos del capítulo 21 del Evangelio, según San Mateo, encontramos una verdad bíblica. La entrada triunfal confirma que Jesucristo es el Rey. Yo espero que usted identifique el sentido de la expresión que Jesucristo es el Rey. No solamente es Rey, es el Rey. Verdad bíblica aplicada. Si nosotros aceptamos conforme a la Escritura que Jesucristo es el Rey, entonces vivamos en adoración y obediencia al Rey por siempre. Que esta verdad bíblica se enmarca en la cuarta vertiente de la misión de la Iglesia, no hay duda. Cuarta vertiente de la misión de la Iglesia, a Dios, nuestra obediencia y adoración por siempre. Jesucristo no solo es Rey, Jesucristo es Señor y Dios. Por tanto, a Él nuestra adoración y a Él nuestra obediencia por siempre. Como parte de la introducción, señalamos muy rápidamente que este es un suceso histórico que se registra en la Escritura y que confirma efectivamente que Jesucristo es el Mesías, el Rey. Y como dice la misma palabra de Dios, es Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, esto debe ser, como decía hace un momento, de sumo gozo para el cristiano, para el creyente. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, fue anunciada y profetizada muchos siglos antes, tanto por el profeta Isaías como por el profeta Zacarías. En el caso del profeta Isaías, por lo menos 700 años antes aproximadamente, el profeta Isaías anunció efectivamente este suceso, según registra el capítulo 62, versículo 11. En tanto que el profeta Zacarías aproximadamente 5 siglos antes también lo anunció. Zacarías 9:9, de todos ustedes conocido. Pasando al primer apartado propiamente de nuestra estructura de escuela dominical para enseñar, que tiene que ver con el conocimiento bíblico, tomamos como referencia, amados hermanos, en primer lugar, la orden del Rey, es decir, lo dicho por el Señor Jesús, según leímos en Mateo 21:2-3. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Para la consideración de nuestro tema, y particularmente de este punto 1, debemos referir a la Iglesia que, de acuerdo a lo que registran los historiadores, se calcula que en la ciudad de Jerusalén había aproximadamente 2 millones, 2 millones y medio. Algunos hablan incluso de 3 millones de personas. ¿Por qué esa multitud? Como refieren los evangelistas,
porque subían precisamente a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y de ahí la gran cantidad de personas que había en ese entonces, no solo en los alrededores, sino en la ciudad misma de Jerusalén. Por otro lado, debemos considerar también lo que la multitud realizó cuando el Señor Jesucristo hizo su entrada, no solo en cuanto a cortar ramas de los árboles y tenderlas sobre el camino, despojarse de sus mantos y también tenderlos en el camino para el paso del Divino Maestro, sino que sus proclamas, efectivamente dan cuenta de lo que realmente se estaba celebrando en ese momento. La orden del rey deja ver efectivamente su autoridad y poder. Hay una expresión en el versículo número 3 que el mismo Señor Jesús expresa. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Fíjese bien, hermano. Él mismo se está revelando, aunque en ese momento sus discípulos no lo entendieron, él mismo se está revelando como Señor y Dios. Y si alguien nos dijere algo, decidle, el Señor lo necesita. A él, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Luego entonces, la orden del rey revela su autoridad y poder. Si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Pero si él mismo se está revelando como Señor, es decir, como Dios, es porque efectivamente no solo es verdadero hombre, sino también verdadero Dios. De ahí que el Señor deja ver su conocimiento omnisciente de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5, Él es Dios sobre todas las cosas y Él es bendito por los siglos de los siglos. Por otro lado, la obediencia de los discípulos muestra la sujeción que debe haber en los que nos decimos súbditos del rey, los que nos decimos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Si nosotros le reconocemos como rey, entonces, al igual que los discípulos, debemos también obedecer y no incurrir en esa actitud que en aquella visión que tuvo el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come. ¿Recuerda usted lo que le dijo Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Esto es un contrasentido. Si Él es Señor y así lo reconocemos y lo aceptamos, no podemos decirle no, porque siendo Él Señor y Rey y Dios, tiene toda autoridad y poder, no solo para ordenarnos lo que sea su voluntad, sino que nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a su voluntad. De ahí lo dicho por el Señor en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama,
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia al rey trae consigo bendición. ¿Cuál es la bendición que trajo consigo para los discípulos? En primer lugar, el confirmar que todo lo que les dijo el Señor Jesús sucedió tal como Él se los anunció, para que de esa manera ellos entendieran efectivamente que Él es Señor y que Él es Dios y que conoce perfectamente todas las cosas. Y eso para ellos, sin duda, que representó una bendición no solo en ese momento, sino después en su vida ministerial. ¿Cuál es la bendición que representa para nosotros el obedecer al Rey y Señor Cristo Jesús? Lo mismo que el Señor Jesús dice: si mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si obedecéis a cada uno de mis mandamientos y cumplís mi voluntad, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Allí está la bendición. Así que la obediencia que como cristianos e hijos de Dios manifestemos al Rey, Rey de Reyes, es en reconocimiento a su deidad, a su autoridad y a su poder. Punto 2 de nuestro tema de escuela dominical: la entrada triunfal del Rey a Jerusalén. Este asunto, como señalé hace un momento, es abordado tanto por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa entrada del Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén, repito, casi 5 siglos antes, fue profetizada por Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De los 4 evangelistas, es Lucas y Juan los que presentan al Mesías como rey. Lucas 19:38, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Juan 12:13, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Es fundamental que nosotros consideremos el trasfondo histórico y sobre todo profético que esta expresión tiene. El profeta Zacarías dijo: he aquí tu rey vendrá a ti. Ve hacia un futuro. Y ese futuro en el tiempo de Dios tiene su cumplimiento el día que el Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, efectivamente tal como lo anunció el profeta Zacarías: justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Pero no podemos, hermanos amados, dejar de subrayar lo dicho por el profeta Zacarías: tu rey vendrá a ti. Lucas 19:38 y Juan 12:13, bendito el rey que viene, ya no vendrá, viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y esto, hermanos amados, no podemos tampoco desconectarlo, aunque quizá me esté yo adelantando demasiado, pero no podemos desconectarlo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera parte, el recogimiento de la iglesia, en su segunda parte, cuando Él venga efectivamente con su iglesia y pose sus pies sobre el monte de los olivos. Nuestro Rey y Señor viene otra vez, el Rey de Israel, Rey y Señor de nuestras almas, Dios y Salvador. Bendito sea Él para siempre. Su entrada triunfal fue
como se acostumbraba en el antiguo tiempo por parte de los reyes. Basta considerar el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 35, donde David ordena al sacerdote y al profeta que monten efectivamente a Salomón en su mula y le unjan en Sión como rey sobre Israel, que toquen trompeta y que proclamen todos diciendo: viva el rey Salomón, porque él, dijo David, se sentará en mi trono. El Señor Jesús, de acuerdo también con Mateo 1:1, desciende de David. Luego entonces, al hacer su entrada a la ciudad de Jerusalén y al aceptar las proclamas de la multitud, está dejando ver su derecho legítimo al trono. Él es rey. No un rey como lo concibe la multitud, no un rey temporal, no un rey terrenal, no un rey guerrero, no un rey político. Su reino, dijo el Señor Jesús a Pilato, no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, yo rogaría a mi Padre y me mandaría muchas legiones de ángeles para que me defendieran. Pero, ¿cómo se cumpliría entonces la Escritura? El reino de Dios manifestado en Cristo es espiritual, es celestial y es eterno. El reconocimiento de la multitud hacia el Señor efectivamente deja ver, decía yo, su carácter mesiánico. Y el Salmo 118, al que me refería yo hace un momento, versículo 25, Salmo 118, 25, es muy claro. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esto es de lo cual también da cuenta el evangelista Mateo, quien escribe, por cierto, a los judíos. Y a los judíos les resulta muy familiar la escritura, la ley, porque la conocían. Y por ello tiene que hacer mención a lo dicho por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y de ahí que el evangelista Mateo da cuenta de la aclamación de la multitud: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así que, amados hermanos, la entrada triunfal del rey a Jerusalén confirma su carácter mesiánico y da testimonio del cumplimiento fiel de la Escritura. Jesucristo no solo es el espíritu de la profecía, sino es el cumplimiento mismo de la profecía. Zacarías 9:9, que se cumple en Mateo 21:9. Isaías 62:11, que se cumple justamente en Juan 12:16. Así que, amados hermanos, la entrada triunfal del rey a Jerusalén es el punto inicial de la revelación abierta, directa y pública que el Señor Jesús hace de su carácter mesiánico y de su naturaleza divina. En alguna ocasión, usted lo recuerda, particularmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando tiene lugar de la multiplicación de los peces, que el Señor se dio cuenta que la multitud quería apoderarse de él y hacerle rey.
pero todavía no era el tiempo. Usted recuerda cuando están en el monte de la transfiguración y se escucha aquella voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oíd. Los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que escucharon esa voz y contemplaron la gloria de Dios, sin saber a ciencia cierta el testimonio divino que se manifestó en ese momento. Pedro dijo: Señor, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. El Señor les dijo cuando descendieron del monte: no digáis a nadie nada de lo que han visto. Y así hubo otros momentos en el ministerio terrenal del Señor Jesús en que pidió no solo a sus discípulos, sino a aquellos a quienes había operado sanidad, liberación, salvación, que no dijeran nada a nadie. Sin embargo, en el tiempo de Dios, ahora lo que anuncia el profeta Zacarías es el ahora en la entrada triunfal del Señor Jesús. Él, independientemente de que la multitud no veía en él al rey con una naturaleza espiritual, celestial y eterna, sino guerrera, política, terrenal, temporal. No obstante, el Señor acepta, la proclama, que decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Él se da a conocer como lo que realmente es, no solo el Mesías, sino el Salvador, el Rey de Israel. Punto 3. El Señor Jesucristo es Rey de paz. Justamente, hermanos amados, esto es parte de la naturaleza de su reino, la paz, no la guerra, el amor, no las armas, la bendición, no la maldición. Así fue anunciado por el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso el Señor, como lo declaró el profeta Zacarías, hace su entrada como rey justo, salvador y humilde. Con cuánta razón el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De ahí que después el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el Rey justo, salvador, humilde, que con toda mansedumbre y paz entra triunfante a la ciudad de Jerusalén. Él es Rey de paz. ¿Con cuánta razón, amados hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Allí el Señor efectivamente está dejando ver su carácter pacífico, de amor, de justicia, de salvación. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor en Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, problemas, luchas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por ello, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:14, que Él es nuestra paz. No solo nos da paz, Él es nuestra paz. Bendito sea el Señor
para siempre. ¿Con cuánta razón? Mateo 21:5, al recordar lo dicho por el profeta Zacarías, dice, tu rey viene a ti manso. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es, entre otras muchas cosas, lo que hace diferente al Señor Jesucristo como rey de los líderes, de los gobernantes y de los reyes de la tierra. Mientras ellos se sirven del pueblo, el Señor vino no para ser servido, sino para servir. Y este es el sello distintivo de su ministerio terrenal, y esto explica por qué entra humilde, manso, cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él es rey justo. Él es rey salvador. Por lo que se refiere al apartado de redarguir, es decir, discernir el error. Quizá algunos piensen, si Jesucristo sería muerto a los pocos días, ¿en dónde radica el carácter triunfal de su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén? Oh, hermanos, en primer lugar, muy rápidamente diremos, por el cumplimiento exacto, puntual de la profecía. Isaías 62:11, Zacarías 9:9. 2, es triunfal su entrada porque él acepta el reconocimiento y la proclama de la multitud que lo identifica no solo como el profeta, sino como el Mesías, como el Señor y como el Rey. La multitud se preguntaba, ¿quién es este? Y todos decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por otro lado, él acepta en esa proclama ser hijo de David en cuanto a la carne. Y por tanto, decía hace un momento, con derecho legítimo al trono. Y esto, repito, fortalece el carácter triunfal de su entrada a Jerusalén. En tercer lugar, el cumplimiento del plan de Dios sigue su curso, hermanos. Así transcurran siglos o milenios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Y la palabra que el Señor anunció siglos antes se cumple aquella mañana gloriosa cuando el Señor hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. En su actitud del Señor, Él se está revelando como el Mesías, como el Salvador que está dispuesto a ir a la cruz. Su entrada a la ciudad de Jerusalén es triunfal por todos los sucesos previos durante esa semana y los sucesos que tendrán después a su gloriosa resurrección. Es triunfal porque el reino que él personifica, que él presenta, que él revela, es un reino, decía yo, espiritual, celestial y eterno. Y esto efectivamente es lo que le da a su entrada triunfal el carácter de triunfal. Esto es lo que le da a su entrada a la ciudad de Jerusalén el carácter de entrada triunfal. Murió, sí, pero resucitó victorioso y él vive. Y él viene otra vez. El apartado para corregir, enderezar la dirección. Reconozcamos, hermanos amados, que Jesucristo es Rey y Señor eternamente y para siempre. Los judíos no lo reconocieron como tal. Y por ello, después, al ser aprendido, azotado, crucificado y muerto en la cruz del Calvario, se decepcionaron, se deprimieron, se frustraron. De ahí
que horas antes ellos proclamaran, exclamaran, crucifícale, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, reconozcamos que Jesucristo es Rey y Señor eternamente y para siempre. Y por tanto, abramos la puerta de nuestro corazón. Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy, nuevamente el Señor vuelve a decir desde los cielos, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, que el diablo, que el mundo, que nuestra carne no dominen en nosotros. Como súbditos del Rey, obedezcamos su palabra, obedezcamos y cumplamos su voluntad. Enderecemos el rumbo. Cristo viene otra vez. Y entre tanto, ese día glorioso llega, unámonos al clamor de la multitud diciendo, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos dio testimonio de esta entrada triunfal diciendo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Juan 12:13, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo dicho por Marcos y Lucas no recuerdan, lo anunciado por Lucas en el capítulo 2, en aquel coro angelical. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas dijo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Último apartado para instruir. Vivamos en adoración y obediencia al Rey, por cuanto que Él es nuestra paz. Luego entonces cantemos con todo el corazón, Jesús es mi Rey soberano. Él es, hermanos amados, nuestra paz. La multitud, dice Mateo 21:10, que cuando el Señor Jesús entró, la ciudad se conmovió y muchos preguntaban, ¿quién es este? Y otros respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si usted sabe quién es Jesús, si usted sabe quién es Jesucristo y confiesa desde lo profundo de su corazón que Él es Rey y Señor, que Él es justo y Salvador, que Él es el Mesías y que Él es Dios, entonces sometamos nuestros pensamientos, sentimientos a su voluntad y sujetémonos en todo a su palabra, exclamando, Jesús es mi Rey soberano. No podemos, hermanos amados, dejar de mirar a lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, que aquel que viene, ya no en un pollino blanco, ya no en un pollino, sino en un caballo blanco, es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey viene. El Rey, Cristo Jesús, ya viene. Él vino ya. Estuvo aquí en la tierra. Pero Él viene por su iglesia. Y después volverá con su iglesia por segunda vez aquí a la tierra. Entre tanto, ese día llega. Preparémonos, santifiquémonos y sobre todo exclamemos, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Para concluir,
Y antes de dar gracias, leer nuestro salmo y ser despedidos con la bendición apostólica, vamos a cantar el himno 85, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Gloria sea al Señor. Él es Rey y me ve cual hermano. Él es Rey y me imparte su amor. Hermanos amados, pastores, ministras, instructores de escuela dominical, miembros de la Iglesia de Jesucristo del Presbiterio Colima y Michoacán, hagamos de cada culto de esta semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo un culto evangelístico. En cada sermón, en cada enseñanza, en cada prédica, recordemos que hay miles y millones que necesitan abrir su corazón a Jesucristo y reconocerle como su Rey y Señor, para que así como Él hizo su entrada triunfante a la ciudad de Jerusalén, así también haga su entrada a cada uno de los corazones que están sedientos, hambrientos del Dios vivo, único y verdadero. Jesucristo es el Rey. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias, gracias, gracias. Con cuánta razón dijiste el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra que diste a través de tus siervos, los profetas, es cumplida. Tu entrada a la ciudad de Jerusalén es triunfal por el cumplimiento puntual, exacto y absoluto de la profecía. Tú eres, Señor, el testimonio de la profecía y el cumplimiento mismo de la profecía. Gracias, Señor, gracias. Porque al recordar este suceso que tu palabra nos narra, recordamos el día en que tú hiciste tu entrada a la ciudad de Jerusalén. Señor, hoy, después de 43 años, seguimos proclamándote como nuestro Rey y Señor, justo, Salvador. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que nos ayudes
a vivir siempre en obediencia, fiel a ti y a tu palabra, Señor. Tú eres nuestra paz. Tú eres aquel que viene otra vez. Tú eres el mismo en cuya vestidura tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue tú reinando en nuestros corazones. Sigue tú reinando en el corazón de los niños, de los secundarios, intermedios y jóvenes. Sigue tú reinando en el corazón de la mujer cristiana, en el corazón del varón temeroso de Dios. Sigue tú reinando, Señor, en el corazón del presbiterio Colima y Michoacán. Sigue tú reinando en el corazón de tu iglesia cristiana e interdenominacional. Sigue tú reinando en el corazón de tu iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra. Tú eres Rey eternamente y para siempre, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos por lo que nos has permitido considerar. Ahora te decimos como tu siervo, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Una semana muy bendecida en Cristo Jesús, en la asistencia y poder del Espíritu Santo. Salvación, sanidades, derramamiento del Espíritu Santo, unción, manifestación de dones y un avivamiento poderoso de la Iglesia de Jesucristo. Anhelamos con todo nuestro corazón en cada uno de los presbiterios y regiones de nuestra amada ICR, y de manera particular en el presbiterio Colima, Michoacán. Un abrazo fraternal en Cristo. La paz de Dios.